En la cena para honrar a mi abuela, mi madre me humilló, no tendrás ni un peso. Y luego señaló a mi hermana, ella será la nueva heredera de la panadería. Pero 15 minutos después, un abogado llegó con un sobre. Soy Yatsiri. Tengo 27 años y estoy sentada en la cabecera de una mesa que no me pertenece, en una casa que ya no se siente como mía. Hace una semana enterramos a mi abuela Ameyal. Hoy, mi madre, Betsabé, organizó esta cena. Oficialmente, es para honrar su memoria. Extraoficialmente, es para leer un testamento que nadie ha visto y para repartir el botín. El aire en el comedor es denso, sofocante. Huele a mole poblano caro y a hipocresía barata. La casa, esta casona en el centro de Puebla que mi abuela llenó con su arte, con sus piezas de talavera que brillaban con luz propia, ahora se siente opaca. Mi madre, Betsabé, está en el extremo opuesto. Sonríe, pero sus ojos, duros como obsidiana, no sonríen. Mi hermana mayor, Xiomara, sentada a su derecha, revisa su celular con descaro, sus uñas de acrílico neón tamborilean sobre la pantalla. Mi padre, Eladio, como siempre, mira fijamente su plato, como si la respuesta a todos los problemas de su vida estuviera en el fondo de la loza. Yo soy la hija invisible. La que tiene perpetuamente las manos manchadas de barro, el cabello recogido en un chongo desordenado. Soy la que pasó los últimos 10 años en el taller, aprendiendo de la abuela, respirando el polvo de arcilla, quemándome con los hornos. Xiomara, en cambio, pasó los últimos 10 años gastando el dinero que el taller producía. Mi tía Dacia, hermana de mi madre, carraspea. Bueno, Betsabé, qué cena tan maravillosa. Tu madre estaría tan orgullosa. Mi madre asiente, su sonrisa se tensa. Gracias, Dacia. Sí, mamá lo habría estado. Se pone de pie, levantando su copa de vino. El murmullo de los invitados, en su mayoría parientes lejanos que solo venían por dinero o comida gratis, se apaga. Gracias a todos por venir, comienza, con una voz que intenta sonar dolida, pero que solo suena impaciente. Ha sido una semana difícil. Perder a mi madre. Se detiene, se toca el pecho. Una actuación de 10. Pero ella nos enseñó a ser fuertes. Y a mirar hacia el futuro. Y el futuro de nuestra herencia, el futuro de Talavera de la Luz, debe ser asegurado. Siento un nudo en el estómago. La abuela me lo prometió. Tú eres la luz, Yatsiri, me dijo. Tú eres el alma del taller. Betsabé continúa. Como saben, el taller era la vida de mi madre. Y ella querría que quedara en las mejores manos. Mi corazón da un vuelco. ¿Será este el momento? El momento en que mi madre finalmente me ve. Por eso, dice, y su mirada se posa en mí por un segundo, fría como el hielo, he decidido que el legado de la familia, la dirección general de Talavera de la Luz, pasará a mi hija mayor, Xiomara. El aire se escapa de mis pulmones. Xiomara levanta la vista de su teléfono, una sonrisa perezosa y triunfante se dibuja en su rostro. Mi tía Dacia aplaude ruidosamente. Yo no puedo moverme. Siento la sangre drenarse de mi cara. Balbuceo. Mamá, pero, ¿y las fórmulas? ¿Los hornos? Yo. El rostro de Betsabé se contrae en una mueca de desdén. Se ríe, un sonido seco, sin humor. Ay, Yatsiri. ¿Tú? Me señala con su copa de vino. La habitación queda en silencio absoluto. Tú, dice, saboreando cada palabra, no sabes hacer nada más que ensuciarte con lodo. Xiomara tiene visión. Xiomara tiene un título. Xiomara entiende de negocios. Pero yo, intento decir, mi voz un hilo. Tú, me interrumpe, y ahora su voz es un siseo venenoso para que todos escuchen. Tú no tendrás nada. ¿Me oyes? Se acerca un paso, inclinándose sobre la mesa. Tú no tendrás ni un peso. La humillación me golpea como una bofetada física. El silencio de la habitación es ensordecedor. Siento los ojos de todos los invitados fijos en mí.
La pena, la lástima, la burla. Mi tía Dacia asiente. Exacto, Betsabé. Xiomara tiene visión. Yatsiri no sabe nada más que ensuciarse. Mi padre sigue mirando su plato. Siento el impulso de gritar, de llorar, de volcar la mesa. Pero me quedo congelada, como una de las figuras de cerámica defectuosas que la abuela descartaba. En ese segundo, me pregunto, ¿cómo lo he hecho toda mi vida? ¿Qué hice mal ahora? Y justo en ese momento, 15 minutos después de mi sentencia de muerte social y financiera, suena el timbre. Un silencio confundido cae sobre la cena. Mi madre frunce el ceño, molesta por la interrupción. La sirvienta abre la puerta principal. Un hombre alto, de unos 60 años, con un traje impecable y un maletín de cuero, entra en el comedor. No mira a nadie más. Sus ojos, serios y penetrantes, me buscan a mí. Buenas noches, dice, su voz profunda retumbando en la habitación. Lamento la interrupción. Mi madre se yergue. ¿Y usted es? El hombre ignora a mi madre. Camina directamente hacia mí, pasando por el lado de Xiomara. Se detiene frente a mi silla. ¿Señorita Yatsiri? Yo solo puedo asentir, muda. Él abre su maletín. Soy el licenciado Fidel. El abogado de su abuela, doña Ameyal. Saca un sobre grueso, sellado con lacre rojo. Me lo tiende. Tengo algo para usted. Las manos de mi madre, la cara de burla de Xiomara, el zumbido en mis oídos, todo desapareció. Solo estaba yo y el recuerdo de otra humillación, una de tantas en mi museo personal del dolor. Tenía 18 años. Acababa de pasar un mes entero, trabajando en secreto después de que el taller cerraba, en un jarrón. No era cualquier jarrón. Era la pieza más compleja que la abuela Ameyal me había enseñado, un tibor de doble asa con la técnica de azul cobalto sobre blanco, un tono de azul cuya fórmula solo conocíamos ella y yo. Era, para mí, la perfección. Pesaba, olía a gloria, a tierra cocida, a promesa. Corrí a la casa principal, sosteniendo mi obra maestra con manos temblorosas. Mi madre y Xiomara estaban en la sala, viendo una telenovela. Mamá, mira. Terminé la pieza de la abuela. Betsabé me miró por encima del hombro, su rostro una máscara de aburrimiento. ¿Eso? ¿Otro de esos cacharros viejos? No es un cacharro, susurré, mi orgullo herido. Es la técnica del siglo XVII. La abuela dijo que era. Pasado de moda, me cortó. Se levantó, rodeando el jarrón como un tiburón. Y el azul es demasiado, azul. Muy chillón. No es chillón, mamá. Es el cobalto puro. Así es como debe ser. Mi madre hizo un sonido de desdén. Tonterías. Y entonces, lo hizo. Con un movimiento supuestamente accidental de su mano, golpeó el borde del jarrón. Lo vi caer en cámara lenta. Mi respiración se detuvo. El sonido del jarrón, mi obra maestra, haciéndose añicos contra el piso de mármol, fue el sonido de mi corazón rompiéndose. Me quedé mirando los pedazos. Un mes de trabajo. Mi alma entera. ¡Ay!, exclamó mi madre, con falsa sorpresa. ¡Qué torpe eres, Yatsiri! Siempre tan descuidada. ¿Ves? Rompes todo. ¡Qué desperdicio de barro! Las lágrimas ardían en mis ojos, pero me negué a dejarlas caer. Me arrodillé, recogiendo los fragmentos afilados, cortándome los dedos. Fue mi culpa, susurré, la frase que había aprendido a recitar. Debí sostenerlo mejor. Xiomara, que entonces tenía 21 años, ni siquiera levantó la vista de la televisión. ¡Ay, qué drama! Ya, apúrate y limpia eso, que dejas todo sucio. Esa misma semana, Xiomara se graduó de la universidad privada. Le tomó 5 años terminar una carrera de 3, con un promedio mediocre en relaciones internacionales, lo que fuera que eso significara. Mi madre organizó una fiesta enorme.
trajo mariachis. Hubo barbacoa para 100 personas. Brindó por su niña brillante, su futura empresaria, su orgullo. Mientras Xiomara abría regalos caros, yo estaba en la parte de atrás del taller, barriendo los últimos vestigios de mi jarrón roto. El azul cobalto, que había sido tan brillante, ahora era solo polvo gris en mi recogedor. Esa noche, mientras lavaba los platos de la fiesta de Xiomara, mi abuela Ameyal entró en la cocina. Vio mis manos vendadas por los cortes. No dijo nada. Simplemente tomó mis manos, las examinó y me miró con una tristeza infinita. El talento, Yatsiri, me dijo en voz baja, a veces es una carga. Especialmente cuando ilumina la mediocridad de otros. Yo no entendí entonces. Estaba demasiado ocupada tratando de ser invisible, tratando de no romper nada más. Estaba demasiado ocupada creyendo que, de alguna manera, si me esforzaba más, si era más cuidadosa, si era más callada, mi madre finalmente me vería. Ahora, con 27 años, mirando el sobre rojo que el licenciado Fidel me ofrecía, empecé a entender. El silencio de mi padre, la crueldad de mi hermana, eran solo ecos. La voz principal, la que me había dicho que yo era torpe, descuidada, y que no valía nada, era la de mi madre. Y yo le había creído. El recuerdo de mi jarrón roto se desvaneció, reemplazado por uno más reciente, más doloroso. Hace 6 meses, cuando la abuela Ameyal aún vivía, pero su luz comenzaba a apagarse. La diabetes y 82 años de trabajo duro finalmente le pasaron factura. Estaba confinada a su cama, en su habitación, la única parte de la casa que aún olía a ella, a canela, a barro seco y a algo antiguo y sabio. Yo me dividía el tiempo. Por la mañana, abría el taller, preparaba los hornos, daba instrucciones a los pocos artesanos que quedaban. Por la tarde, corría a la casa, le preparaba sus caldos, le leía los periódicos y me sentaba a su lado mientras el sol se ponía, manchando las paredes de Puebla de un color dorado. Mi madre Betsabe y mi hermana Xiomara también la visitaban. Sus visitas duraban exactamente 5 minutos. «Hola, mami», decía Betsabe, con una voz falsamente alegre, mientras arreglaba una flor en un jarrón. «¿Te ves bien?» «Abue», seguía Xiomara, sacando su celular. «Vamos a tomarnos una selfie para el Face». Sonríe. Hacían clic, publicaban algo sobre pasando tiempo de calidad con la amada matriarca, y luego desaparecían. «Tenemos una junta», decía Betsabe. «Xiomara está diseñando una nueva línea de productos, ¿verdad, hija?» «Súper», respondía Xiomara. «Vamos a hacer portacelulares de Talavera. Va a ser un éxito». La abuela Ameyal solo cerraba los ojos, agotada. Una tarde, después de una de estas visitas relámpago, la abuela me agarró la mano. Sus dedos, antes tan fuertes y hábiles en el torno, ahora eran frágiles como el papel. «Yatsiri», susurró. Su voz era apenas un murmullo. «Estoy aquí, abuela». «¿Necesitas agua?» «No». Apretó mi mano. «Necesito que me escuches». «Cierra la puerta». Obedecí. El aire en la habitación se sintió repentinamente pesado, solemne. «No confíes en tu madre, Yatsiri». Me quedé helada. «Abuela, ¿qué dices?» «Digo la verdad». Sus ojos, aunque nublados, ardían con una intensidad feroz. «Betsabe, ella no es como nosotras. Ella ve el taller y solo ve pesos. No ve la luz. No ve el alma. Pero es mi madre. Y es mi hija», me interrumpió. «Y la conozco. Por eso». Se giró con dificultad y señaló un cajón de su buró. «Ábrelo». Dentro, debajo de un montón de pañuelos bordados, había un cuaderno. Un viejo cuaderno de cuero, con las pastas gastadas y las hojas amarillentas. Lo reconocí. Era su Biblia. El libro donde anotaba sus fórmulas de esmaltes, sus temperaturas de cocción, sus diseños. «Esta», dijo, poniendo su mano temblorosa sobre la mía en el libro, «es el alma de Talavera de la Luz».
Las fórmulas. La verdad. Abuela, yo ya me las sé de memoria, le dije suavemente. No estas verdades, dijo. Ábrelo al final. Pasé las páginas llenas de química y arte, y al final, encontré varias páginas escritas con una letra apresurada, casi febril. Eran anotaciones recientes. ¿Qué es esto?, pregunté. Es el futuro, dijo. He tomado medidas. Ya no podía quedarme de brazos cruzados. Hablé con el licenciado Fidel. Él vendrá. Él sabe qué hacer. Abuela, me estás asustando. No tengas miedo, dijo, sus ojos se suavizaron. Solo prométeme una cosa. Pase lo que pase, protege nuestra luz. No dejes que la apaguen. No dejes que destruyan lo que construimos. Te lo prometo, abuela, dije, con lágrimas en los ojos, aunque no entendía del todo la magnitud de su petición. Bien. Suspiró, un suspiro largo y cansado, como si acabara de soltar la carga más pesada de su vida. Ahora, acércame esa sopa de fideo, mija. Se me antoja algo caliente. Una semana después, en el funeral, vi a mi madre llorar. Un llanto teatral, ruidoso, que atrajo la atención y las condolencias de todos. Mi madre. Se me fue mi madre, gritaba, mientras se aferraba al brazo de Xiomara, quien también lloraba, pero estoy segura de que era porque sus tacones altos se estaban hundiendo en el césped del panteón. Yo no lloré. Mi dolor era demasiado profundo para las lágrimas. Era un agujero frío, un silencio ensordecedor en el taller cada mañana. Y ahora, con el sobre del licenciado Fidel en la mesa, empecé a entender. La promesa de la abuela, sus miedos, su plan, todo estaba a punto de explotar. La muerte de la abuela Ameyal dejó un vacío que, para mí, era de dolor. Para mi madre y mi hermana, era un vacío de poder. Y se apresuraron a llenarlo. Los días entre el funeral y la cena de conmemoración fueron un borrón de actividad frenética. Pero no era la actividad que yo conocía, la del trabajo creativo, la de la dedicación. Era la actividad de los buitres. Lo primero que hizo mi madre, Betsabé, fue despedir a don Gaspar. Don Gaspar. Él había sido la mano derecha de mi abuela durante 40 años. Era un maestro alfarero, un hombre callado que hablaba con sus manos. Él me enseñó a centrar la arcilla, a sentir el torno. Era la única otra persona, además de mí, que sabía cómo funcionaba realmente el taller. Lo encontré esa tarde recogiendo sus cosas en una caja de cartón. Don Gaspar, ¿qué hace? El hombre, de 70 años, levantó la vista. Sus ojos estaban nublados. La patrona Betsabé dice que ya estoy viejo. Que estoy lento. Me dio mi liquidación. ¿Qué? No puede. Usted es el alma de este lugar. El alma se fue con doña Ameyal, mija, dijo suavemente. Esto ahora es otra cosa. Corrí a la oficina, donde Betsabé ya estaba midiendo las paredes para colgar un espejo gigante. ¿Por qué despediste a don Gaspar? Ay, Yatsiri, qué oportuna, dijo, sin mirarme. Era necesario. Costos operativos. Era demasiado lento. Necesitamos sangre nueva, ideas frescas. Ideas frescas, grité. ¿Sabes lo que es una idea fresca para Xiomara? Mi hermana entró en ese momento, sosteniendo un catálogo brillante. Exacto. Ideas frescas como estas. Me lo arrojó sobre el escritorio. Lo abrí. Mi estómago se revolvió. Eran páginas y páginas de basura. Calaveras de colores neón. Tazas con frases tontas de influence. Diseños genéricos, baratos, producidos en masa. ¿Qué es esto?, pregunté, horrorizada. El futuro, dijo Xiomara, con arrogancia. Vamos a dejar de hacer esos platos aburridos de flores y pajaritos. Vamos a hacer cosas que la gente quiera comprar. Cosas para Instagram. Xiomara, esto no es Talavera. Esto es
esto es una porquería. Ni siquiera usa los colores autorizados. El esmalte, esto arruinará los hornos. Ay, por favor, se burló. ¿A quién le importa? Contrataremos a unos chinos que lo hagan por nosotros. Yo seré la cara, la diseñadora. Tú, me señaló, puedes seguir jugando con tu lodo en la parte de atrás, si quieres. Estaba temblando de rabia. No. La abuela no querría esto. Están destruyendo su legado. El legado de la abuela está muerto, gritó Betsabé, su rostro de pronto feo por la furia. Ahora es mi legado. Mi taller. Y si no te gusta, Yatsiri, la puerta es muy grande. Salí de allí, ahogándome. Corrí al único lugar donde pensé que podría encontrar algo de cordura. Busqué a mi padre, Eladio. Lo encontré en el patio, fumando un cigarrillo, fingiendo que no pasaba nada. Papá, le supliqué. Por favor. Tienes que detenerlas. Están despidiendo a la gente. Quieren hacer calaveras de neón. Papá, están escupiendo sobre todo lo que la abuela construyó. Mi padre dio una larga calada. El humo gris me rodeó. Me miró, y por un segundo, vi un destello de vergüenza en sus ojos. Pero desapareció tan rápido como vino. Suspiró. No causes problemas, Yatsiri. ¿Qué no cause problemas? Están destruyendo la empresa. Tu madre está haciendo lo que cree que es mejor. Es su herencia, después de todo. ¿Su herencia? ¿Y qué hay de mí? ¿Qué hay de don Gaspar? ¿Qué hay de la abuela? Mi padre tiró el cigarrillo al suelo y lo aplastó con el zapato. Ya basta, Yatsiri. Madura. Tu hermana tiene razón, necesitas una visión de negocios. Se dio la vuelta y se alejó. Esa fue la verdadera traición. La crueldad de mi madre era esperada. La arrogancia de mi hermana era predecible. Pero la cobardía de mi padre, eso fue lo que me rompió. Me di cuenta de que estaba completamente sola. Me encerré en mi pequeño cuarto, en el ático, el único lugar que era mío. Abracé el viejo cuaderno de cuero de la abuela Ameyal. Sentí el papel, olí la tinta. Desesperada. Ayúdame, abuela, susurré al aire. No sé qué hacer. Y entonces, esa misma noche, fue la cena. La cena donde mi madre me dijo que yo no valía ni un peso. La cena donde el licenciado Fidel apareció como un fantasma del pasado, o tal vez, como una respuesta a mi plegaria. El tiempo se detuvo. Mi madre, Betsabé, congelada con la copa de vino en la mano. Mi hermana, Xiomara, con la boca abierta, su expresión de triunfo reemplazada por una de confusión petulante. Mi padre, Eladio, finalmente levantó la vista de su plato, sus ojos dilatados por el pánico. Y yo, Yatsiri, con el corazón latiendo tan fuerte que temía que se saliera de mi pecho. El licenciado Fidel, impasible ante el drama que acababa de interrumpir, me seguía tendiendo el sobre. Sus ojos eran la única cosa estable en la habitación. Señorita Yatsiri, repitió, su voz tranquila pero con un filo de acero. Con una mano temblorosa, alargué el brazo y tomé el sobre. Era pesado. Más pesado que un simple papel. Estaba sellado con un lacre rojo oscuro, con el sello personal de la abuela Ameyal, un colibrí en vuelo. ¿Qué es esto?, logré susurrar. ¿Qué cree que está haciendo?, siseó mi madre, recuperando la compostura. Dio un paso hacia nosotros. Licenciado, sea lo que sea, no es bienvenido. Estamos en una cena familiar. Buenas noches, Betsabé, dijo Fidel, sin siquiera mirarla. Sus ojos seguían fijos en mí. Estoy aquí por órdenes de mi clienta, doña Ameyal. Xiomara soltó una risita nerviosa. Llega tarde, licenciado. La abuela ya se murió. Su testamento, no, señorita Xiomara, respondió Fidel. Y tampoco sus instrucciones. Insolente, gritó mi madre. Yo soy la heredera.
la única. Tengo el testamento aquí. Señaló un bolso de diseñador que estaba en una silla cercana. El licenciado Fidel levantó una ceja. Fascinante. Luego se inclinó hacia mí. El olor a libros viejos y a un agua de colonia muy sutil me llegó. Habló en voz baja, pero en el silencio mortal de la habitación, su susurro fue como un trueno. Doña Ameyal me dio instrucciones muy específicas, murmuró, solo para mí. Me dijo, Fidel, Betsabé intentará robarle todo a Yatsiri. Es un hecho. Así que espere. Espere al momento en que la acorralen, en que la humillen. Y cuando crea que ya no puede más, entréguele esto. Me miró fijamente. Creo, señorita Yatsiri, dijo, echando una mirada fugaz a mi madre, que nos miraba con los ojos entrecerrados, que este es el momento. Tragué saliva. Mis dedos se aferraban al sobre. ¿Qué es? ¿Es su futuro, señorita? Ábralo. No te atrevas, gritó Betsabé. Yatsiri, dame eso. Es propiedad de la familia. No, dije. Fue la primera vez en mi vida que le decía, no, a mi madre. La palabra salió de mi boca antes de que pudiera pensarla. Fue un sonido pequeño, áspero, pero cambió la química de la habitación. La cara de mi madre pasó del rojo de la furia al blanco de la incredulidad. ¿Qué dijiste? Dije que no, repetí, y esta vez mi voz fue más firme. Miré al licenciado Fidel. Por favor. Espere. Yo soy tu madre. Me vas a obedecer, chilló Betsabé. Y tú eres una ladrona, espetó Xiomara, pero no a nuestra madre, sino a mí. Estás tratando de robar lo que es mío. Mi herencia. Mi padre, Eladio, se puso de pie, sus manos temblando. Ya, por favor. Betsabé, Yatsiri. ¿No podemos hablar de esto en privado? Los invitados. Que se queden, gritó Betsabé, ahora totalmente fuera de sí. Quiero que todos vean esto. Quiero que todos vean cómo esta malagradecida, esta gata que hemos alimentado, intenta morder la mano que le da de comer. Se abalanzó hacia su bolso y sacó un documento. Lo agitó en el aire. Aquí está. El testamento de mi madre. Firmado y sellado. Donde me deja todo a mí, su única hija. El licenciado Fidel pareció casi divertido. Cruzó los brazos. Adelante, Betsabé. Léelo. Por favor, ilústranos. Mi madre, con las manos temblando de rabia, desdobló el papel. Se aclaró la garganta y comenzó a leer. Yo, Ameyal, en pleno uso de mis facultades, dejo todos mis bienes, incluyendo la totalidad de Talavera de la Luz, a mi amada hija, Betsabé. Era corto. Sospechosamente corto. Y la firma, incluso desde donde estaba, se veía temblorosa, forzada. Mi madre terminó de leer y me miró con triunfo. Ahí está. Soy la dueña. Ahora, Yatsiri, dame ese sobre y lárgate a la cocina, donde perteneces. Mis dedos temblaban, no de miedo, sino de una furia helada que nunca antes había sentido. Miré el sobre rojo en mis manos y luego miré al licenciado Fidel. Él asintió lentamente. Es hora, dije. Y rompí el sello de lacre. El sonido del papel grueso rasgándose fue el único sonido en la habitación. Todos los ojos estaban en mis manos, en el sobre rojo. Mi madre me miraba con una furia asesina. Te vas a arrepentir de esto, Yatsiri. De lo único que me arrepiento, dije, mi voz temblando pero ganando fuerza, es de no haber hecho esto antes. Saqué los documentos. Eran varios papeles, grapados juntos, con sellos oficiales y firmas. El licenciado Fidel dio un paso al frente. Si me permite, señorita Yatsiri. Quizás yo debería explicar. Le entregué los papeles. Él se puso sus gafas de lectura. Gracias. Se aclaró la garganta. Betsabé, S.
Testamento, que acabas de leer es fascinante. Es legal, espetó ella. Es interesante, continuó Fidel, impasible. Especialmente porque doña Ameyal actualizó su testamento oficial, conmigo, hace 5 años. Uno muy detallado. Y luego, hizo una pausa dramática, hizo una modificación muy significativa hace 6 meses. Mi madre palideció ligeramente. ¿Modificación? Sí. Justo después, y aquí el licenciado Fidel levantó la vista de los papeles y miró directamente a mi madre, de que descubrió ciertas irregularidades en los libros de contabilidad del taller. El color desapareció por completo del rostro de Betsabé. Mi padre, Eladio, dio un paso atrás, como si buscara una pared donde apoyarse. No sé de qué habla, dijo mi madre, pero su voz era aguda, quebradiza. Oh, creo que sí sabe, dijo Fidel. Esto es absurdo, gritó Xiomara. Se había cansado del drama legal y pasó directamente a la acción. Tú no eres nadie, me gritó. No tienes derecho a nada. Eres una gata. En un movimiento rápido, se abalanzó sobre mí. No para golpearme, sino para arrebatarme los papeles que aún tenía en la mano. Dame eso. Es mío. Mi herencia. Instintivamente, me aferré a los documentos. El cuaderno de la abuela. Los papeles de Fidel. Era lo único que me quedaba de ella. Xiomara tiró con fuerza. Sus uñas de acrílico se clavaron en mi antebrazo, arañándome. Suéltalo, gritó. No, grité de vuelta. Y entonces, sucedió. Mi madre, Betsabé, dio 2 zancadas rápidas. Y con toda la fuerza de su cuerpo, me dio una bofetada. Plaf. El sonido fue como un disparo. Mi cabeza se giró por la fuerza del golpe. Mi mejilla ardió instantáneamente. El sabor metálico de la sangre llenó mi boca donde mi diente había cortado el interior de mi labio. La habitación quedó en un silencio absoluto, total. Incluso Xiomara se congeló, sus manos todavía en los papeles. Suéltalos, te dije, siseó mi madre, su pecho subiendo y bajando. Dáselos a tu hermana. No eres más que una muerta de hambre. Una arrimada. Una arrimada a la que he alimentado toda su vida. Muerta de hambre. Arrimada. Las palabras resonaron en el silencio, haciendo eco con el zumbido en mi oído. Y en ese momento, algo se rompió dentro de mí. No fue mi espíritu. Mi espíritu ya estaba roto. Fue la jaula. Fue la jaula invisible que yo misma había construido a mi alrededor. La jaula de, tengo que ser buena, tengo que obedecer, tengo que ganarme su amor. De repente, todo el miedo desapareció. Toda la sumisión, toda la necesidad de su aprobación, se evaporó. Se reemplazó por un cansancio. Un cansancio profundo, helado, de 1000 años. Estaba tan cansada de intentar ser digna de su amor. Lentamente, giré mi cabeza hacia mi madre. La miré. Realmente la vi por primera vez. No como mi madre, sino como la mujer que era, una matona amargada, celosa y cruel. Toqué mi mejilla, que palpitaba. Vi mis manos, arañadas. Vi a mi hermana, con los ojos desorbitados por la codicia. Vi a mi padre, temblando en un rincón, inútil. Levanté mi mano y, con una calma que me sorprendió a mí misma, le quité los papeles de las manos a Xiomara. Ella estaba tan sorprendida por mi bofetada que no opuso resistencia. Alicé los papeles. Miré al licenciado Fidel, que me observaba con una expresión indescifrable. Por favor, dije, mi voz baja y ronca por la sangre y la rabia. Continúe, licenciado. El licenciado Fidel asintió, su rostro severo. Se ajustó las gafas. Como decía, continuó, su voz cortando la tensión como un bisturí, hace 6 meses, doña Ameyal descubrió irregularidades. Mentiras. Son mentiras, gritó Betsabé, pero ahora había una nota de pánico en su voz. Son mentiras, Betsabé,
preguntó Fidel, levantando una carpeta que yo no había visto. Tengo aquí los estados de cuenta. Transferencias. 3 años de transferencias de la cuenta de Talavera de la Luz a una cuenta personal. La suya. Y de ahí, a otra cuenta. La de su hija, la señorita Xiomara. Para su boutique, para su viaje a Europa, para su nuevo coche, punto. Mi padre, Eladio, se llevó una mano a la boca. ¿Betsabe? ¿Qué? Cállate, Eladio. Tú no sabes nada, le espetó ella. Sabemos la suma, Betsabe, dijo Fidel. Doña Ameyal la calculó ella misma antes de morir. 1.200.000 pesos. 1.200.000 pesos que usted le robó a su propia madre. El silencio que siguió fue peor que la bofetada. Mi tía Dacia soltó un jadeo audible. Los otros invitados murmuraban, sus rostros una mezcla de horror y fascinación morbosa. Mi madre, ella me lo habría dado, balbuceó Betsabe, retrocediendo. Pero no lo hizo, dijo Fidel. Usted lo tomó. Y cuando doña Ameyal la confrontó, usted lo negó. Así que ella hizo lo que tenía que hacer. El testamento. Mi testamento es válido, gritó ella, aferrándose a ese papel falso. Oh, ese papel no vale ni la tinta con la que está impreso. Es una falsificación obvia. Fidel lo descartó con un gesto de la mano. No. Doña Ameyal no cambió su testamento. Hizo algo mucho más inteligente. ¿Qué, Siseo Xiomara? ¿Qué hizo la vieja bruja? El licenciado Fidel tomó el fajo de papeles que yo le había devuelto. Sostenía el primero en alto. No es un testamento, dijo. Como dije, es un contrato. ¿Un contrato?, pregunté. Sí, señorita Yatsiri. Me miró. Hace 6 meses, para proteger el legado de su vida del desfalco de su propia hija, doña Ameyal tomó una decisión drástica. Habla ya, exigió Betsabe. Doña Ameyal, anunció Fidel a la habitación, vendió la totalidad de Talavera de la Luz. El taller, la marca, las fórmulas, la casa en la que estamos parados, todo. La habitación se quedó sin aliento. Betsabe soltó una carcajada estridente, casi histérica. Imposible. Está loca. ¿Venderla? ¿A quién? ¿Y dónde está el dinero? Si la vendió, el dinero es mío por herencia. Fidel sonrió. Una sonrisa diminuta, casi imperceptible, pero helada. Ah, ahí está el genio de doña Ameyal. La vendió, en efecto. Pero no por millones. ¿Cómo?, dijo mi padre. La vendió, dijo Fidel, disfrutando el momento, por el precio simbólico, de 1 peso. ¿1 peso?, repitió Xiomara, confundida. Eso es estúpido. ¿Quién la compraría por 1 peso? Betsabe de repente dejó de reír. Su rostro se contorsionó, comprendiendo el horror de la situación. Si el taller había sido vendido, incluso por 1 peso, ya no era parte de la herencia. Ya no era de ella. ¿A quién?, susurró, su voz temblando de una furia que helaba la sangre. ¿A quién se la vendió? ¿A ti, Fidel? ¿La engañaste? Yo solo soy el albacea, dijo él. No. Doña Ameyal fue muy clara. La vendió a la única persona en el mundo en la que confiaba. La única persona que sabía que protegería su luz. La única persona que trabajó sin exigir nada. La única persona que amaba el barro tanto como ella. Todos los ojos de la habitación se volvieron hacia mí. Mi madre me miró. Y en sus ojos ya no vi furia. Vi un odio puro, destilado, un odio que nunca había entendido hasta ese momento. No, susurró Betsabe. No. Ella no. Ella no se atrevería. El licenciado Fidel levantó el contrato, notariado, sellado y absolutamente legal. Lo siento, Betsabe. Pero sí se atrevió. Si llegaste hasta esta parte del video,
significa que realmente te interesó la historia. Cuéntame en los comentarios qué opinas, escribe el número 1 para saber que estás aquí o dime desde qué parte de tu país me estás viendo. También puedes dejar cualquier pregunta y la responderé. El contrato, continuó el licenciado Fidel, su voz resonando en el comedor ahora silencioso como una tumba, es un contrato de compra-venta, perfectamente legal y notariado hace 6 meses. Transfiere el 100% de la propiedad, activos, marca registrada, fórmulas y bienes inmuebles de Talavera de la Luz. Hizo una pausa, miró por encima de sus gafas a mi madre, y luego me miró a mí. A la señorita Yatsiri. Si la bofetada me había aturdido, esto me dejó sin aliento. Yo, logré decir. Pero, yo no. Yo no firmé nada. Doña Ameyal pensó en todo, explicó Fidel. El contrato se firmó en su nombre, con usted como beneficiaria. Ella pagó el peso simbólico de su propio bolsillo. Todo es legal. Todo es hermético. No, gritó Xiomara. El sonido fue agudo, como un animal herido. No. Imposible. La gata no puede ser la dueña. La sirvienta. Es un fraude, rugió mi madre, Betsabé, abalanzándose hacia el abogado. Tú la engañaste, viejo zorro. La convenciste en su lecho de muerte. Suficiente, gritó Fidel, y por primera vez, su voz fue un trueno. No voy a tolerar que difame la memoria de mi clienta. Ni que insulte a la nueva propietaria. Mi madre se detuvo en seco. ¿Propietaria? Sí. Yatsiri es la dueña. Y usted, Betsabé, dijo, su voz bajando a un siseo peligroso, es una ladrona. No tienes pruebas, gritó ella, pero era un grito desesperado. Oh, ¿no? Fidel sacó otro fajo de papeles de su maletín. Estados de cuenta bancarios. Correos electrónicos entre usted y Xiomara planeando cómo modernizar el taller, lo que significaba vender el inventario original por debajo del agua. ¿Y esto? Sacó un pequeño grabador de voz. La confesión de don Gaspar, detallando cómo usted lo amenazó para que falsificara los libros de inventario. Mi padre, Eladio, se derrumbó en una silla. Betsabé, es verdad. ¿Robaste? ¿Robaste a tu propia madre? Mi madre lo miró con un desprecio que me heló la sangre. Cállate, inútil. Tú nunca entendiste nada. Se volvió hacia mí, y vi la verdadera cara de mi madre. La amargura que la había consumido por dentro. Tú, me escupió. Tú tienes la culpa. Siempre tú. Con tu barro y tus manos sucias. Igual que ella. Siempre mirándome por encima del hombro. Pensando que yo no tenía talento. Pensando que yo no era suficiente. Mamá. No me llames mamá, gritó. Ella te prefirió. La vieja bruja siempre te prefirió a ti. Vio en ti lo que nunca vio en mí. Vio a ella misma. Y ahí estaba. La verdad. No era por dinero. Bueno, no solo por dinero. Era por celos. Mi madre estaba celosa de mí. Celosa de que yo tuviera el talento que ella nunca tuvo. Celosa de que la abuela Ameyal y yo compartiéramos una conexión que ella nunca pudo entender, el amor por el arte, por la tierra, por la luz de la Talavera. Toda mi vida, me había hecho creer que yo era la que no era suficiente. Que yo era la torpe, la invisible, la que no valía ni un peso. Y todo era una mentira. Una mentira para ocultar su propia inseguridad, su propia mediocridad. Pues sí, dije. Mi voz era baja, pero clara. Ella me prefirió a mí. Porque yo sí la escuchaba. Porque yo sí amaba lo que ella amaba. Porque yo no intenté robarle. Betsabé me miró como si la hubiera abofeteado. Xiomara pareció salir de su estupor. No me importa. Vale. La gata es la dueña. ¿Y qué? No sabe cómo dirigir un negocio. Es una idiota con el barro.
lo va a arruinar en 6 meses. Y entonces vendremos nosotras a recoger los pedazos. Mi madre asintió, una chispa de esperanza en sus ojos. Tiene razón. No sabes nada de negocios, Yatsiri. Eres una artista, una soñadora. Vas a fracasar. Me miraron las dos, con suficiencia, esperando que me derrumbara, que le suplicara ayuda. Sonreí. Fue la primera sonrisa real, desde el fondo de mi alma, en mucho tiempo. Ahí, dije, es donde se equivocan. El silencio en el comedor era absoluto, roto solo por la respiración agitada de mi madre. Todos los ojos estaban fijos en mí. Esperaban que llorara, que me rompiera. Pero la Yatsiri que se rompía con sus palabras ya no existía. Acababa de morir, asesinada por una bofetada y una revelación. ¿De qué te ríes, estúpida, Siseo Xiomara? Me río, dije, caminando lentamente hacia la cabecera de la mesa, mi lugar, el lugar de la abuela Ameyal, de su ignorancia. Insolente, gritó Betsabé. Sigues siendo una niña que no sabe nada de la vida. ¿Que no sé nada? Repetí. Tienen razón. No sé cómo gastar 1.000.000 de pesos que no son míos. No sé cómo destruir un legado de 80 años en 6 meses. En eso, ustedes son las expertas. Me volví hacia el licenciado Fidel. Discúlpeme un segundo. Salí del comedor. Escuché a mi madre empezar a gritarle al abogado, pero ignoré el ruido. Subí las escaleras a mi ático, a mi pequeño cuarto. Fui a mi escritorio, debajo de la cama, y saqué 2 cosas. Cuando volví a entrar al comedor, la discusión se detuvo. Caminé hacia la mesa. Primero, puse el viejo cuaderno de cuero de la abuela Ameyal sobre la madera pulida. Clap. Ustedes, dije, mirando a mi madre y a mi hermana, creen que el taller son solo hornos y barro. Creen que el legado era el dinero. No, continué, mi voz llenando la habitación. El legado es esto. Acaricié el cuero. Son las fórmulas. Es la química del esmalte. Es la temperatura exacta del horno. Es el secreto del azul cobalto que la abuela solo nos enseñó a mí y a don Gaspar. Xiomara puso los ojos en blanco. Bla, bla, bla. El arte no paga las cuentas, hermanita. Tienes razón, dije, y mi voz era pura calma. El arte por sí solo, no. Por eso. Levanté el segundo objeto. Un marco de madera simple. Y lo puse junto al cuaderno. Clap. Tengo esto. Era mi título. Xiomara se acercó, entrecerrando los ojos. Se quedó paralizada. ¿Qué? Balbuceó. Leyó en voz alta, su voz llena de incredulidad. Licenciatura en Administración de Empresas. Con mención honorífica. ¿Qué es esto? Es falso. 4 años, dije, mirándola fijamente. Mientras tú estabas en Europa gastando el dinero de la abuela. Mientras tú estabas en el salón de belleza. Yo estaba en el taller de día, y en la universidad de noche. 4 años de clases nocturnas. 4 años de no dormir. Mientras te limpiaba tus zapatos caros y recogía los platos de tus fiestas, yo estaba estudiando contabilidad, mercadotecnia, logística y derecho corporativo. El rostro de mi padre, Eladio, era una máscara de asombro. Mi madre me miraba como si yo fuera un alacrán que acababa de crecer alas. Así que sí, Xiomara, continué, saboreando cada palabra. Tú tienes tu título mediocre de Relaciones Internacionales. Y yo tengo las fórmulas secretas de la abuela, y un título en Administración de Empresas con honores. Pero. Betsabé estaba hiperventilando. El personal. Despedí a Gaspar. Todos los artesanos buenos se irán contigo. ¿En serio creen que no pensé en eso? Dije. Miré al licenciado Fidel. Él sonrió y asintió. La puerta principal se abrió de nuevo. Y esta vez, entró don Gaspar. No con su caja de cartón, sino erguido,
con su overol limpio de trabajo. Detrás de él, entraron los otros 3 maestros artesanos que mi madre había intentado despedir. Buenas noches, patrona, dijo don Gaspar, mirándome a mí. Buenas noches, don Gaspar, respondí, mi voz llena de una emoción que casi me quiebra. Creo que tenemos mucho trabajo que hacer. No, gritó Betsabé. No pueden hacerme esto. Esta es mi casa. Es la casa de mi madre. No, la corrigió el licenciado Fidel, su voz era la de un juez dictando sentencia. Era la casa de doña Ameyal. Y ella se la vendió a la señorita Yatsiri. Esta casa, y todo lo que contiene, es propiedad de la nueva dueña de Talavera de la Luz. Eladio se derrumbó. Betsabé, ¿qué vamos a hacer? Cállate, le gritó ella. Me miraron. Los 3. Mi madre, con odio. Mi hermana, con una envidia tan tóxica que casi podía olerla. Mi padre, con puro y patético terror. Y yo, Yatsiri, la que no valía ni un peso, la gata, la arrimada, la idiota con barro, levanté mi mano. No para golpear. No para suplicar. Sino para señalar la puerta. Licenciado Fidel, dije, mi voz resonando con una autoridad que nunca supe que tenía. Por favor, escolte a mi madre, a mi padre y a mi hermana, fuera de mi casa. Yatsiri, suplicó mi padre. Hija, por favor. Somos familia. Me acerqué a él. Lo miré a los ojos. Vi su cobardía, su traición. ¿Familia?, pregunté. ¿Una familia que me vio ser abofeteada y no hizo nada? ¿Una familia que se quedó callada mientras me decían que no valía ni un peso? Retrocedí. Ustedes no son mi familia. Son mis primeras decisiones de negocios. Tienen 1 hora, dije, mirando a los 3. Cojan sus cosas personales. Lo que quepa en una maleta. El resto, se queda. No puedes, gritó Betsabé. Ya lo hice, respondí. Váyanse. Los siguientes 6 meses fueron un infierno. Y fueron el cielo. Fueron un infierno porque tuve que limpiar el desastre que mi madre había dejado. Descubrí que el desfalco era peor de lo que el licenciado Fidel había estimado. Había deudas con proveedores, impuestos sin pagar, una hipoteca sobre la casa que mi madre había sacado en secreto. Betsabé no solo había estado robando, había estado activamente hundiendo el barco. Pero fue el cielo, porque por primera vez en mi vida, yo estaba al mando. Lo primero que hice fue recontratar a don Gaspar, no como empleado, sino como lo que era, mi socio creativo. Don Gaspar, le dije, en la oficina que ahora olía a café fresco y no a perfume caro. Necesito que sea el gerente de producción. Necesito que me ayude a entrenar a una nueva generación. El viejo maestro lloró. Patrona, pensé que la luz se había apagado para siempre. Apenas estamos empezando a brillar, don Gaspar, le respondí. Juntos, nos deshicimos de toda la basura. Tiramos los catálogos de calaveras neón. Limpiamos los hornos. Y lo más importante, abrimos el cuaderno de la abuela Ameyal. Restauramos las fórmulas. Volvimos a la calidad. Dejamos que el alma del taller volviera a respirar. Con mi título en administración, hice lo que la abuela, con todo su genio artístico, nunca supo hacer, estructurar el negocio. Construí un sitio web de comercio electrónico. Contacté a galerías de arte en Nueva York, en Londres, en Tokio. No vendía tazas de recuerdo, vendía arte. Y el mundo estaba hambriento de ello. Talavera de la Luz no solo se salvó. Renació. Más fuerte, más brillante. La noticia del escándalo se regó por todo Puebla. Al principio, la gente murmuraba. ¿Cómo podía una hija echar a su propia madre a la calle? Pero pronto, la verdad salió a la luz. Los proveedores hablaron del $1.000.000 robados. Los exempleados hablaron de la crueldad de Betsabé y la arrogancia de Xiomara. Y, sobre todo,
don Gaspar habló de la dedicación de Yatsiri. La comunidad, la verdadera comunidad de artesanos de Puebla, me respaldó. Un artículo en un periódico de la Ciudad de México nos llamó El renacimiento de la Talavera. Las órdenes se dispararon. Tuve que contratar a 20 nuevos aprendices. Y mi familia se derrumbó, tal como lo habían hecho con el taller. Me enteré de que mi padre, Eladio, finalmente había encontrado su valor. Una vez que el dinero desapareció, él también lo hizo. Dejó a mi madre. Se fue a vivir con una hermana a Veracruz, supongo. Betsabe y Xiomara, las dos reinas, se quedaron solas. Tuvieron que vender sus coches, sus joyas, sus bolsos. Se mudaron a un pequeño apartamento en las afueras de la ciudad. El odio y las recriminaciones mutuas debieron ser su único alimento. 6 meses después de esa noche, yo estaba en el taller, supervisando el embalaje de una vajilla completa para un hotel de lujo en Los Cabos. El taller estaba lleno de vida, de risas, del sonido de la música y el girar de los tornos. La puerta se abrió. La música se detuvo. Era Xiomara. No la reconocí al principio. Estaba flaca. Su cabello, antes rubio platinado, ahora mostraba raíces negras y profundas. Su ropa cara estaba sucia, arrugada. Parecía 10 años mayor. Yatsiri, dijo, su voz apenas un susurro. Los artesanos dejaron de trabajar. El silencio era total. ¿Qué quieres, Xiomara?, pregunté, mi voz tranquila. No sentía rabia. No sentía nada. Yo, tragó saliva. Le costaba respirar. No. No tenemos dinero. Mamá está enferma. Está deprimida. No sale de la cama. Lo siento por eso, dije, y era verdad. Yo. Yatsiri, por favor. Me miró, y sus ojos, por primera vez, no tenían arrogancia. Solo un vacío desesperado. Necesito trabajo. Haré lo que sea. Limpiaré los pisos. Lavaré los baños. Lo que sea. Por favor. La miré. Mi hermana. La niña dorada. La que lo tenía todo. Suplicando por limpiar mis baños. Me acerqué a ella. Por un momento, consideré abrazarla. Pero no pude. El fantasma de su uña arañando mi brazo era demasiado real. En lugar de eso, fui a la caja registradora, donde guardaba el dinero para gastos menores. Saqué un fajo de billetes. Eran 1000 pesos. Volví con ella y se los puse en la mano. No puedo contratarte, Xiomara, le dije suavemente. ¿Por qué no?, susurró, aferrándose al dinero. Porque no confío en ti. Porque el veneno que tú y mi madre tienen dentro, no lo quiero cerca de mi luz. No lo quiero cerca de mi nueva familia. Señalé a los artesanos que me observaban. Toma esto, le dije. Es un nuevo comienzo. 1000 pesos. Más de lo que tu madre dijo que yo valía. Pero, añadí, y esta fue la parte más importante, esta vez, te lo tienes que ganar. No vuelvas a pedirme nada. Xiomara me miró, las lágrimas corriendo por su rostro, ensuciando el maquillaje corrido. Asintió. Agarró el dinero y salió corriendo del taller, como un animal asustado. La música volvió a sonar. El trabajo continuó. Esa noche, me quedé sola en el taller, frente al gran horno. El calor era reconfortante. Había protegido la luz de la abuela. Mi familia, lo que queda de ella, me llama la malvada. La hija sin corazón. La que echó a sus padres a la calle y le negó trabajo a su hermana. Pero yo solo hice lo que tenía que hacer. Protegí el trabajo de mi vida, el legado de mi abuela. Díganme ustedes, estuve mal en no darles una segunda oportunidad.